Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a seguir con los diseños de investigación en psicología y al fin vamos a tocar un diseño que muy poco se suele utilizar dentro, o sea, aplicar dentro de lo que es eh, las tesis dentro de la facultad, pero probablemente haga una buena promoción para que se animen a hacer diseños cualitativos. Bueno, ¿qué características tiene este tipo de diseño? Sabemos que es fenomenológico, parte de la experiencia de los sujetos en la forma en que perciben la realidad, porque debido a este tipo de enfoque de investigación sabemos que las realidades son múltiples y depende de cada individuo de cómo perciba. Y debido a eso vemos lo que es la diversidad y particularidad de que concibe la realidad desde múltiples perspectivas. Una de sus características es la de ofrecer una comprensión de esas particularidades. El conocimiento es ideográfico porque se centra en el individuo y el tipo de conocimiento es de carácter, bueno, ideográfico, no nomotéctico, donde se establece una norma de comparación. Es de carácter transformador, el investigador se propone mejorar las prácticas de los individuos con los que investiga, es obviamente aplicando el método inductivo, ¿sí? Los investigadores desarrollan conceptos, interpretaciones y comprensiones partiendo de pautas de los datos. Es holístico, busca la comprensión de todo y utiliza múltiples perspectivas para hacerlo y buscando la comprensión del fenómeno que de estudio. Y es participativa porque investiga situaciones eh, dentro del contexto, ¿sí? Y en algunas ocasiones siendo parte de ese contexto, sensible a la situación, ¿verdad? Y busca justamente ese compromiso humano referente a lo que es el vínculo que se puede generar entre el sujeto que está siendo investigado y el investigador. La investigación cualitativa tiene diferentes fases. La primera es la planificación, que es justamente seleccionar el sitio en donde se va a realizar la investigación, es decir, en este caso de dónde se realizaría la investigación, cómo se accedería a los sujetos, en este caso a veces suele hablar, bueno, hay materiales que hablan de no mencionar muestras, sino hablar de participantes. eh, es importante justamente la adaptación del investigador al contexto en donde se va a realizar la investigación. Por eso es importante conocer el contexto, ¿sí? Selección de una estrategia, viene determinada según la pregunta de investigación que se va a redactar y qué técnicas se utilizarían para poder responder a esa pregunta. Se puede utilizar el grupo focal, la entrevista a profundidad, la observación, el análisis de documentos, etc. Posteriormente tenemos la triangulación metodológica que corresponde justamente a obtener una validez y rigor de datos y a la vez ofrecer una visión global desde diferentes perspectivas en el que el investigador obtiene esa información a través de diferentes fuentes, ¿sí? Y de personas con diferentes perspectivas. Por ejemplo, se suele hacer, al menos lo del MEC, suelen hacer investigaciones dentro del ámbito educativo para ver si es pertinente o no que un colegio pueda recibir eh, el desayuno escolar, ¿verdad? O la merienda escolar. Y generalmente se hace un contraste, o sea, se utilizan diferentes técnicas de recolección de datos y diferentes sujetos. Por ejemplo, se evalúan los alumnos, se le evalúan los directivos y se le evalúan los padres. Y se aplican diferentes técnicas, se pueden hacer grupos focales entre padres, grupos focales entre los docentes o trabajadores administrativos educativos en este caso, y se aplica eh, cuestionarios abiertos a los estudiantes, ¿sí? Con preguntas abiertas. Entonces se complementa, se triangulan la coherencia entre las respuestas entre los diferentes agentes, midiendo lo mismo, ¿sí? Ya sea a los tres sujetos, complementando las técnicas. Se pueden usar, como os le dije, la observación, se puede usar la observación en aula, la observación participante en ese caso, estando en aula, compartiendo con los alumnos, puede ser no participante también. Se puede hacer, por ejemplo, entrevista a profundidad a padres, grupos focales entre los docentes,
análisis de documentos de los colegios, etcétera. Se pueden utilizar videos, se pueden utilizar fotos como evidencia para hacer los análisis, ¿sí? Y esa flexibilidad nos proporciona justamente los estudios, o mejor dicho, el diseño de enfoque, en este caso el enfoque cualitativo, ¿sí? También es importante preparar al investigador, ¿sí? En el que el instrumento que se va a investigar debe estar adaptado al grupo que se va a evaluar, ¿sí? Recuerden que en psicometría es importante siempre adecuar el lenguaje y que de alguna manera se pueda realizar una pequeña prueba piloto para verificar si existen algunas modificaciones que deben realizarse. Luego tenemos la creación y perfeccionamiento de la pregunta de investigación, que obviamente sea lo más amplia posible para poder tratarla por medio de la técnica de recolección de datos a utilizar y también el acceso a los sujetos para poder responderla. La entrada, que corresponde a la fase en el acercamiento a los participantes y la aplicación del muestreo. En los estudios cualitativos son normalmente utilizados los muestreos no probabilísticos. Por eso justamente aquí se mencionan los muestreos por conveniencia, a propositivo o a propósito y de bola de nieve. Entonces, dentro del muestreo teórico, si el objetivo es generar una teoría o hipótesis y tener una idea general acerca de un grupo, se trabaja con personas claves, ¿sí? Y las dos estrategias complementarias es seleccionar casos que permitan obtener propiedades básicas comunes de todos los casos y seleccionar casos tan diferentes entre sí que nos permitan justamente obtener matices o diferencias entre esos grupos, ¿sí? Luego tenemos la recogida de datos, que es la implementación justamente de la técnica de recolección de datos que vamos a ver en otra clase, en que tenemos justamente la importancia de utilizar otra vez instrumentos válidos y confiables. En el caso de la observación, vamos a decir, participativa o la observación sistemática o estructurada, ¿verdad? Tiene una posibilidad de poder calcular la fiabilidad también, que es la evaluación interjueces, y se puede aplicar la validez justamente en el instrumento, ¿verdad? Pero hay instrumentos que no se pueden ver la confiabilidad en el caso de la entrevista de grupo, en este caso la aplicación del grupo focal o la entrevista a profundidad, sino que lo que vamos a hacer es, lo mejor que podemos hacer es eh, pedirle a un juez experto que evalúe las preguntas si están acorde a las dimensiones que nosotros obtuvimos por medio de eh, vamos a decir, la recolección de datos, mejor dicho, la elaboración del marco teórico y la obtención de un modelo teórico. Mediante esa revisión de la literatura nosotros examinamos nuestra variable y vemos qué dimensiones tiene y empezamos a hacer las preguntas. En este caso, un experto nos puede verificar si las preguntas son acorde al grupo. Incluso muchas veces un experto puede ser alguien de la comunidad con quien vamos a hacer la investigación o un adolescente, ¿verdad? Si vamos a trabajar con adolescentes, que nos verifique si es entendible o no la pregunta que redactamos, ¿sí? Y tiene algunos procedimientos, ¿verdad? El criterio adecuado y pertenencia de datos, como la calidad de datos que podemos obtener, no al número de sujetos. Recordemos que dentro de los estudios cualitativos no importa la calidad de los datos, no la representatividad que podemos obtener de los sujetos. Por eso trabajamos con pocos sujetos, por eso se aplica el método inductivo, que por medio de pocos casos podemos tener una idea general del grupo, ¿sí? Entonces acá es importante la calidad del sujeto o la calidad de información que el sujeto nos puede dar, o sea, si es una persona clave, ¿sí? Y tenemos dos puntos importantes. La saturación, que corresponde justamente en que a medida que vamos entrevistando o haciendo grupos focales, llegamos a datos ya repetitivos que no generan nuevos conocimientos referentes a la temática que queremos estudiar. Y la pertenencia, la selección de información de acuerdo a la necesidad teórica de estudio y del modelo emergente.
teniendo en cuenta nuestro modelo teórico de selección y de acuerdo a la medición de las dimensiones de nuestro constructo evaluado, ¿sí? El control de la información. Siempre es importante poder reportar los datos tal cual como dice el sujeto, no tratar de sesgar ¿cómo se dice? Ese dato. Y la documentación del desarrollo del proyecto debe ser cuidadosa para permitir al investigador reconstruir el proceso a través del cual se ha llegado a las conclusiones y reflejando por qué tomamos las decisiones metodológicas en los distintos momentos de recolección de datos. Es decir, tener instrumentos confiables y válidos también, que es importante. A veces incluso se usa a otro investigador para comprobar la validez de las categorías, preguntándole a otro si lo ve de lo que él está viendo. Como les mencioné, o sea, tener instrumentos, o sea, la calidad de la información corresponde principalmente a tener instrumentos que estén estandarizados al grupo de estudio, ¿sí? A los participantes que van adaptados al grupo que va a ser evaluado y también con los criterios de calidad que nos pide siempre tener una investigación, en este caso confiabilidad y validez. Sabemos que en algunos casos solamente va a tener validez, pero debemos ser rígidos en colocar la información que nos da los sujetos, mejor dicho, los investigados, tal cual como nos menciona. La verificación del estudio con los participantes, en este caso sería el modelo resultante que debe ser devuelto y presentado a los participantes, que es un derecho de ellos posterior a hacer la evaluación, ya sea con un informe individual o con un informe general de los resultados obtenidos. Muchas veces el investigador, en este caso porque existe un acercamiento entre el vínculo o sea, se debe crear un vínculo entre el sujeto investigado y el investigador, debe haber una especie de retirada, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces puede haber una pérdida de sensibilidad, como que pierde el norte el investigador a la hora de convivir con los sujetos o estar muy apegado a los sujetos, y la actividad cotidiana al volverse predecible y poco relevante y hace difícil la recolección de datos. Y también cuando se pierde objetividad, al volverse uno más del grupo, olvida cuál es el norte, cuál es la motivación o cuál es el objetivo de estar ahí y ser justamente neutro para poder registrar los datos que son importantes para nosotros dentro de la investigación. Se vuelve un nativo más y no toma nota o no tiene nada que observar a la hora de convivir con los grupos, o con el grupo en este caso. La siguiente fase es la escritura, que corresponde a la redacción del informe de investigación, que obviamente lo que se hace es resumir los datos mediante las semejanzas y las diferencias atribuidas en las respuestas de los participantes, o dentro de la muestra, ¿verdad? Y se presentan argumentos sistemáticos y convincentes que responden justamente a los planteamientos elaborados dentro de la investigación. Sería la pregunta de investigación o la problemática. Se recomienda escribir el archivo bajo dos planteamientos, guiando al lector en la resolución del problema con los pasos del investigador y presentar un resumen de los principales resultados, resaltando los resultados que apoyan a la conclusión. Y vamos a ver los tipos de diseños cualitativos en psicología. Tenemos la etnografía. Bueno, esta clasificación, o sea, antes de dar, esta clasificación es debido al material de fundamento de investigación en psicología que se aplica justamente en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, o sea, la UNED, y solamente se reportan tres tipos de diseños cualitativos. Otros materiales abarcan otros diseños, pero dentro de psicología, en ese material solamente se reportan tres tipos. Bueno, ahí tenemos la etnografía. La etnografía corresponde a un estudio en donde se trata de describir las conductas, la conducta social, las reglas normativas dentro de lo que es psicología social, la organización de los grupos, ¿sí? Dentro de lo que son las etnias, ¿sí? Por eso habla del doble significado, entendiendo cómo la descripción de las etnias o cómo el informe producto del trabajo de investigación de un estudio cultural. O sea, se trata de estudiar culturalmente el grupo. Hay autores que
más de un método los considera una experiencia de vida, ya que requiere que el investigador viva y comparta, palabra clave, con el grupo de estudio, ¿sí? ¿Qué rasgos esenciales debe tener, ¿sí? Según estos autores? Énfasis en explorar la naturaleza del fenómeno social particular en lugar de tratar de probar una hipótesis. Recuerden que en los estudios cualitativos no se prueban hipótesis. Trabajar con datos poco estructurados, ¿sí? No codificados en un conjunto cerrado de categorías analíticas, como que sea con los números. A la hora de responder la pregunta tenemos números. No, no sea de esa manera. Investiga un pequeño número de casos o un solo caso con detalle y analiza los datos. La estadística tiene un papel subordinado y el análisis se toma de forma descriptiva verbal mediante las explicaciones y las vivencias que tuvo el investigador. En este caso, por ejemplo, es esencial convivir con el grupo y se suele tener un diario de campo como, un diario de campo en donde el investigador registra sus vivencias, ¿sí? Las características del grupo, cómo se organiza, que dependen justamente de sus registros según los objetivos de investigación y la pregunta de investigación que se tenga. Posición émica es una experiencia próxima al grupo, hace explícito lo que normalmente es un conocimiento tácito entre los grupos sociales y culturales, y para interpretar ese saber tácito se suele utilizar la observación participante. O sea, es esencial dentro de la etnografía, la técnica, bueno, en este caso el método de la observación y la técnica observación participante. Claro, porque convive con los sujetos que van a ser estudiados. Luego tenemos la investigación-acción, que trata de transformar la realidad, no solo comprender las raíces de los trabajos pioneros de Kurt Lewin, ¿sí? Sino que trata que los sujetos que van a ser parte de la investigación tengan un compromiso en mejorar su contexto, ¿sí? En hacer un cambio social. Por eso se habla investigación-acción, inclusive se habla de investigación-acción participativa en otro diseño, ¿verdad? En donde los sujetos buscan cómo resolver un problema social, ¿sí? Por ejemplo, las inundaciones en alguna zona que puede ser, a ver, Chacarita, no sé, qué otro lado, no suele ser Chacarita tanto, pero por ejemplo la inundación en Chacarita, o sea, ¿qué solución se puede dar a esa problemática social? Entonces se organizan los grupos, se organiza la comunidad, se le estudia la comunidad, qué problemáticas, qué necesidades, qué recursos tienen y se ve cómo solucionar esa problemática, ¿sí? Es muy utilizado dentro de las ciencias sociales, ¿sí? En áreas relevantes como la educación, la psicología organizacional y comunitaria. Esta es esencial para la comunitaria como un ejemplo de poder tener en cuenta esos puntos. ¿Qué características tiene el proceso social? La influencia bidireccional entre el individuo y lo social. Los participantes generan y transforman el conocimiento de los participantes. Práctica y colaborativa. Los participantes son fundamentales en el proceso de análisis y reflexión de sus prácticas para la reconstrucción, ¿sí? O el cambio social. Emancipadora tiene como meta contribuir a que las personas tomen conciencia de cómo las estructuras sociales limitan su desarrollo y su autodeterminación, de tal modo que dicha conciencia contribuye a cambiar las prácticas para mejorar dichas condiciones. Hay uno que se llama investigación-acción y otra que se denomina investigación-acción participativa. La investigación-acción prácticamente se limita en poder reflexionar acerca de la problemática y ver soluciones. Pero la investigación-acción participativa involucra justamente que los participantes en compañía del investigador puedan resolver esa problemática, ¿sí? Pero en este contexto, estas son las características que se mencionan aquí, de lo que es el segundo tipo de investigación cualitativa, que es la investigación-acción. ¿Qué otras características tiene? Es crítica, que consigue una perspectiva obviamente crítica con respecto al modo de ver de la realidad. Es reflexiva porque promueve el cambio de la realidad por medio del análisis y es transformadora la teórica y la práctica, ya que ambas se están relacionadas.
El procedimiento tiene dos ciclos, ¿sí? La planificación, la acción y observación y la reflexión. La planificación, la primera idea general, se trata de mejorar los aspectos de la práctica profesional o social de la comunidad o grupo. Se hace un análisis de la situación, un diagnóstico de la situación problemática y se propone una acción o estrategia de investigación para lograr esa mejora. Luego tenemos la acción y observación, es el momento de la intervención, y posteriormente tenemos la reflexión, que es el análisis de los cambios. El último tipo de diseño dentro del enfoque cualitativo tomó el estudio de caso. Y ojo, no hay que confundir con el diseño N1 ni el diseño de N pequeña, no, porque son completamente diferentes. Este diseño es dentro del enfoque cualitativo, mientras que el diseño N1 se aplica técnicas de recolección de datos objetivos, caso de test o registros que son objetivos y de evaluación numérica. Mientras que dentro de los estudios de caso, ¿sí? En este caso, el diseño N1 y el diseño de caso único no corresponde a lo cualitativo. En este caso, se manipula y se controla variables. Recuerden eso, ¿sí? Mientras que en lo cualitativo no se puede aplicar eso. Y hay un autor que se llama Jin, no sé si autor o autora, pero sí es una referente dentro del diseño cualitativo, que menciona que el investigador trata de observar y comprender al sujeto desde una perspectiva holística, en su contexto, en el significado que tiene para el sujeto determinado aspecto de la realidad. Tiene esta característica: examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real. Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. Se utilizan múltiples fuentes de datos, como ya vimos que puede haber una triangulación. Puede utilizarse tanto como caso único como casos o múltiples casos, ¿sí? O sea, un solo caso en particular o varios casos de interés. Según Jin, y en función al subjetivo, puede ser exploratorio, explicativo, descriptivo de casos múltiples. Exploratorio para explorar unas situaciones en las que se pretende evaluar una intervención. Explicativo para contestar algunas preguntas relacionadas con situaciones reales difíciles de tratar en los diseños de encuestas o experimentales. Descriptivo para describir una intervención o fenómeno en su contexto real, donde ya ocurrió. Y en casos múltiples para explorar de explorar diferencias o semejanzas entre casos. Importante la selección de los casos, o sea, la selección de unidades de análisis de casos, que pueden ser instrumentales y colectivos. Y hablamos de la muestra teórica de casos. La selección categóricamente no es aleatoria. La selección debe representar al fenómeno de estudio y hay que atender al objetivo de estudio para ver de qué modo seleccionamos los casos. Estudio de un caso simple o estudio de casos múltiples. Caso simple, necesario mirar las subunidades estudiándolas separadamente, estableciendo la relación entre ellas. Es el estudio intensivo de un solo caso, ¿sí? Y casos múltiples tienen varios casos, o sea, en este caso es más. Y el análisis sería cada uno de los casos y permite comprender las diferencias y similitudes comparándolas entre ellas, entre los contextos y entre justamente los casos. Bueno, y finalmente eso es todo para lo que corresponde diseños cualitativos. Le agradezco justamente por su pertenencia y espero que haya quedado bastante claro esta clasificación. Estaremos encontrándonos pronto. La siguiente clase va a ser sobre técnicas de recolección de datos y posteriormente sobre ética en investigación. Y finalmente hablaremos de análisis de datos para después ir concluyendo con elaboración de artículos.